A ver, aunque la reflexión de hoy la vamos a basar en el capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5 de Daniel. No hace falta siquiera ni que lo leamos aquí, porque yo lo voy a, digamos, no a leer, pero sí a contar como si fuera una historia. Como aquellas historias que, por lo menos mi padre, no sé el vuestro, me contaba cuando yo era chiquitito y me ponía a los pies de la cama y me quedaba embobado escuchando las historias que se las inventaba, ¿no? Pero me quedaba embobado. Entonces yo os voy a relatar lo que sucedió en el capítulo 5 de Daniel, por lo que no hace falta que lo leamos. Ahora sí lo recomiendo que lo leamos en casa. Insisto, vamos a basar el mensaje sobre el capítulo 5 de Daniel, pero antes vamos a leer un versículo que está en la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, en el capítulo 1 y en el versículo o en los versículos 15 y 16. Así dice Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, porque sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Aunque digan que tienen una relación personal con Dios, con sus hechos lo niegan, porque son despreciables, desobedientes e inútiles para hacer una buena obra. Así dice Tito 1, 15 y 16. Y yo digo a esto, ¿qué palabras tan duras? ¿Qué palabras tan duras dice aquí el Señor? Y nos la dice a la iglesia, no la dice a los incrédulos, que no saben ni tienen ni idea de lo que dice la palabra de Dios. Nos lo dice a la iglesia. A ver, creedme de verdad, hermanos, creedme lo que os voy a decir. El 25 de octubre cumplí o entré en mis 66 años de vida. El 25 de octubre, es decir, hace 2 días y medio. Y quiero deciros que en los casi 43 años que llevo predicando, que el Señor me ha permitido predicar, es la primera vez que he tenido dudas, para poner un título a la reflexión de hoy. No siempre pongo títulos, pero ya me conocéis que en alguna que otra ocasión he puesto un título a la reflexión. Y hoy ha sido la primera vez en casi 43 años que he tenido dudas para poner ese título. Y la verdad, aunque tengo varios títulos, valga la redundancia, en la cabeza, lo cierto es que nunca pensé que una reflexión me diera tantos quebraderos de cabeza para ponerle el título a un mensaje. Por lo que he pensado en varios títulos. Tengo varios en la cabeza. Por ejemplo, el peso de Dios, el termómetro de Dios, las exigencias de Dios, o si somos trigo limpio. Por ejemplo, podría citar más, pero no le he podido poner un título a ciencia cierta a esta reflexión. Por lo tanto, mis hermanos, como sigo teniendo dudas y no sé qué título poner a la reflexión de este día, del día de hoy, me gustaría de verdad que en primer lugar fuera Dios y en segundo lugar nuestra conciencia quienes nos recomendaran el título que deberíamos poner a esta reflexión. Dios en primer lugar y nuestra conciencia en segundo, que nos recomiende qué título debemos poner a esta reflexión, a esta meditación. A ver, como la doctrina más importante en cuanto a lo que se refiere a lo que debe conocer el ser humano es aquella en la que Jesús nos habla del nuevo nacimiento, y con eso quiero decir que la doctrina más importante en lo que necesita conocer el hombre, y la mujer evidentemente, es el nuevo nacimiento. Y fijaros, esa es la doctrina más importante porque es el mismo Jesús quien nos dice que el que no naciera de nuevo, pese a quien pese o digan lo que quieran decir, no podrá entrar ni disfrutar del reino de Dios. Por lo tanto, si nos atenemos a lo que Jesús nos dice, no importa que vayamos a un determinado templo o salón, no importa si somos católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones o de cualquier otra religión, no importa nada de eso. Y no importa nada de eso porque si creemos y reconocemos que Jesucristo es la verdad, y pese a quien pese, Jesucristo es la verdad, el que no naciere de nuevo no podrá entrar jamás en el reino de Dios. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque la meditación de hoy podría poner en tela de juicio nuestro nuevo nacimiento. Podría poner en tela de juicio si verdaderamente
somos cristianos en la medida que Dios quiere, porque cristianos hay muchos. Esta reflexión podría poner en tela de juicio si en verdad hemos sido salvos. Porque que no nos quepa la menor duda que una cosa es decir que hemos nacido de nuevo y que somos salvos, y otra cosa muy distinta es que seamos salvos de verdad y el Señor nos haya salvado. Por lo tanto, ¿sabéis que me encantan los por lo tanto? Por lo tanto, para que podamos saber si nuestro cristianismo es verdadero, no solo me gustaría hablaros de lo que sucedió en un banquete que hizo un rey llamado Belsasar, sino que de entre los títulos que os he sugerido hace un momentito para la reflexión de hoy, me voy a quedar con el peso de Dios. Y dentro de ese peso, si estamos raquíticos, esqueléticos o estamos en los huesos. A ver, el libro de Daniel es uno de los más impresionantes de la Biblia. Y es de los más impresionantes porque, como el libro de Apocalipsis, Daniel nos revela muchas grandes profecías y nos predice el futuro. Por lo tanto, cuando en la tranquilidad de nuestras casas, de nuestros hogares y en los devocionales diarios de nuestra lectura diaria de la palabra de Dios, leamos el libro de Daniel, leamos también el Apocalipsis. Y cuando tengamos el libro de Daniel a la izquierda y el libro de Apocalipsis a la derecha, pongamos en el centro el periódico y abrámoslo y leámoslo. Os aseguro que los tres escritos, Daniel, Apocalipsis y periódico, dirán lo mismo. Pero fijaros, mis hermanos, si os hablo de la importancia del libro de Daniel, no es solo porque este libro nos muestre grandes profecías, ni lo que está sucediendo en nuestros días, sino que, entre otras cosas, de las muchas que habla el libro de Daniel, también nos habla de la manera que este jovencito, Daniel, fue llevado cautivo por Nabucodonosor desde Jerusalén a Babilonia. Es decir, que hizo un viajecito como si cualquiera de nosotros hubiéramos ido desde Barcelona, aquí en España, hasta Roma, en Italia. Pero no en tren ni en avión. No en tren y en avión. Daniel tuvo que ir, Daniel tuvo que hacer el viaje en el cochecito de San Fernando. Es decir, un ratito a pie y otro andando. Tiene WhatsApp. Un viajecito como desde Barcelona a Roma, un ratito a pie y otro andando. Tiene WhatsApp, pero esa fue la realidad. Fijaros, Jeremías había profetizado que Jerusalén sería destruida a menos que se arrepintiera de sus pecados. Pero como Jerusalén no quiso arrepentirse, fue arrasada. Fue arrasada por el rey Nabucodonosor y muchos de sus habitantes fueron deportados, es decir, llevados presos, llevados cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Y fijaros, ahí estaba Daniel también. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, Daniel, como podemos ver en su libro, llegó a ser amigo, profeta y primer ministro del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Fijaros, Belsasar era muy rico y poderoso, como lo fue su padre, pero tenía un problema también, que era muy orgulloso. Y fíjate que la Biblia no solo enseña que el orgullo es malo, es perverso. Dios odia el orgullo. La Biblia también dice que el que se engrandece o se enorgullece será humillado. Porque fijaros, si vivimos una vida como si tuviéramos el poder para solucionar todos los problemas que nos vengan en la vida, pero sin la ayuda de nadie, sin que necesitemos la ayuda de nadie, ni siquiera la de Dios, estemos totalmente seguros de que algún día el Señor nos va a humillar y nos va a derribar. Pero fijaros que el rey Belsasar no solamente era muy orgulloso, sino que también era muy despreocupado y vividor. Le gustaba vivir del cuento. Y como le gustaba tanto el placer, entonces ese hombre decidió, os estoy, digamos, recitando lo que vais a ver en el capítulo 5 de Daniel. Insisto, como Belsasar era un vividor y le gustaba tanto el placer, decidió hacer el más grande banquete que Babilonia hubiera celebrado jamás. Es más, yo diría que muy pocos banquetes, por no decir ninguno, se podrían poner a la altura del que celebró Belsasar en Babilonia. Un banquete con todo su glamour. Hoy está de moda esa palabra glamour. Un banquete con todo su encanto. Un banquete con toda su riqueza.
Es decir, un banquete que fuera recordado por todo el mundo entero. Y tan recordado que es que está escrito ahí, para que lo sepamos. Y como le gustaba vivir y el placer, por eso montó una fiesta por todo lo alto. Los mejores músicos, los mejores bailarines y la mejor comida. Y por si todo eso fuera poco para Belsasar, invitó a las 1000 personas que consideró como las personas más importantes de su reino. Un banquete que posiblemente celebraría en los jardines colgantes de Babilonia. ¿Sabéis qué eran los jardines colgantes de Babilonia? Era una de las 7 maravillas del mundo. Pues posiblemente ese banquete fuera celebrado en los jardines colgantes de Babilonia, que insisto, fue una de las 7 maravillas del mundo y que Nabucodonosor construyó, hizo. Ahora, la Biblia dice también que no deberíamos engañarnos, porque Dios no puede ser burlado. A Dios no se le puede dar coba. O a Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembre, como dice la Biblia, eso será lo que segará, lo que recogerá. Fijaros lo que dice en Gálatas 6:8. El que siembra para la carne, de la carne segará o recogerá corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o recogerá vida eterna. Voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Que si estamos llegando muy lejos, por estar alejados de Dios, nuestro castigo podría estar más cerca de lo que pensamos. Nabucodonosor fue un rey, a pesar de que él se humilló ante la grandeza y la presencia de Dios, Nabucodonosor fue un rey que llegó muy lejos y fue duramente castigado, aunque Dios le restauró. Precisamente por eso, porque se humilló delante de Dios, y por eso Daniel llegó a ser amigo, profeta y primer ministro de Nabucodonosor. Pero fijaros, aunque así le sucedió a Nabucodonosor, su hijo Belsasar agotó la paciencia de Dios. Agotó la paciencia de Dios. Y aunque Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor, Belsasar no tuvo oportunidad para el arrepentimiento y fue destruido. Insisto, esto es todo lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 5. Pero fijaros que la destrucción de Belsasar no solo está escrita en el capítulo 5 de Daniel para avisarnos de que la paciencia de Dios tiene un límite, porque la tiene. Lo mismo que nuestra paciencia tiene un límite, a pesar de que Dios es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se condene, la paciencia de Dios tiene un límite, y lo que le sucedió a Belsasar está ahí para decirnos que la paciencia de Dios tiene un límite. Pero no solo está ahí para recordarnos que la paciencia de Dios tiene un límite, sino para hacernos entender que de la misma manera que le sucedió a este rey, Belsasar, el castigo para nuestras vidas podría estar a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, y podría llegar en cualquier momento. El libro de Job dice que el que hace maldad e injurias y maldad recogerá. Era como si Dios le estuviera diciendo a Belsasar: Belsasar, tú sigue con tu pecado, pero cuando menos te lo esperes, vas a recoger lo que has sembrado. Y fijaros, mis hermanos, eso fue así. Porque la Biblia dice que quien siembra vientos, tempestades recogerá. Y mientras que Belsasar y sus invitados bailaban con sus amiguitas con derecho a roce, todo se quedó en silencio en aquellos posibles jardines colgantes de Babilonia. Todo se quedó en silencio. Todos se quedaron muertos de miedo. Comenzaron a temblar de miedo. Y comenzaron a temblar de miedo porque una mano que no tenía brazo empezó a escribir en la pared unas palabras muy raras en arameo, que era el idioma que hablaban los judíos hace mucho tiempo. Esas palabras eran mene, mene, 2 veces, lo repite, mene, mene, tekel, uparsin. Una mano sin brazo empezó a escribir, y los invitados y el mismo rey Belsasar no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Y fijaros, como lo que la mano escribía nadie lo entendía, Belsasar llamó a los hechiceros y a los adivinos de su reino para que le tradujeran lo que estaba escrito en la pared. Pero como los hechiceros y los adivinos no supieron traducirlo,
Y la reina madre, es decir, la madre de de Belsasar y esposa de Nabucodonosor, que todavía no había muerto, llegó, porque no estuvo en el banquete, llegó con los adivinos a ver qué sucedía. Entonces la madre, la reina madre, le dice a Belsasar: mira, Belsasar, conozco a un hombre en Babilonia que puede traducir la escritura, un hombre llamado Daniel. Y cuando Daniel fue llamado a la presencia del rey, Belsasar le preguntó: ¿eres tú aquel Daniel que mi padre trajo desde Jerusalén? Y entonces le dijo Belsasar a Daniel: mira, si me traduces la escritura que está ahí en la pared, te voy a vestir con oro y serás el tercer señor del reino de Babilonia. Y Daniel le dice: mira, aunque te voy a traducir lo que dice esa escritura, lo que ha escrito esa mano, quédate con tus regalos. No los quiero. Y hermanos míos, en aquella escritura, Daniel reconoció la mano de Dios, y no es que fuera la mano de Dios, y Daniel reconoció la palabra de Dios. Y cuando Daniel supo que era Dios quien había escrito eso, le dijo a Belsasar: ahora sí digo lo que está escrito. Oh rey, tú te has levantado contra el Dios de los cielos y has traído los vasos santos a tu casa. Y tú y tus invitados con sus esposas y sus amantes habéis bebido en los vasos de Dios, y Dios está ofendido. Y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Nunca lo honró, nunca honró a Dios como su padre. Y entonces Daniel dijo a Belsasar: aquí tienes la traducción. Y le dijo: Mene quiere decir que Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Por lo tanto, hoy va a ser tu último día de vida. Tekel quiere decir que Dios te ha pesado en su balanza y te ha faltado peso. Es decir, estaba en los huesos, raquítico, esquelético. Y fijaros, aunque luego no dice Uparsin, porque la escritura era Mene, Tekel, Uparsin. Pues aunque luego no dice Uparsin, porque Uparsin es un plural, y Dios se estaba refiriendo solamente a un reino y no a varios reinos, se estaba refiriendo a un reino, al reino de Belsasar, entonces dice en singular Uparsin, que es Pérez. Pero no Pérez con Z como si fuera el ratón Pérez, o un apellido, sino con S. Y después de haberle dicho el significado de Mene y Tekel, le dice: y Pérez, o Uparsin, significa que tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Los persas son los que hoy están en Irán. Persia es lo que hoy es Irán. Pues entonces le dijo: y Pérez significa que tu reino va a ser entregado a los persas. Y estando en el banquete y sin que Belsasar ni sus invitados lo supieran ni se dieran cuenta, el rey Ciro II de Persia arrasó el imperio babilónico en aquella misma noche y Belsasar fue asesinado. Voy a deciros otra cosa que tampoco deberíamos olvidar, que Mene también significa memoria. Por lo tanto, Mene significa que Dios recuerda todos y cada uno de nuestros pecados y ve lo que hacemos, tanto cuando creemos que nadie nos ve, como cuando nos ve. Él lo sabe todo y lo recuerda todo. Y puesto que a Dios nada se le escapa, porque nada, absolutamente nada se le escapa, en Números, en el libro de Números, capítulo 32 y versículo 23, nos recuerda, fijaros, que si no hacemos lo que debemos hacer, estaremos pecando contra Dios y nuestros pecados nos alcanzarán. Repito, si no hacemos lo que debemos hacer, estaremos pecando contra Dios y nuestros pecados nos alcanzarán. Y como Mene significa memoria, eso también debería recordarnos de que no es tarde para arrepentirnos. No es tarde para arrepentirnos. Y hermanos míos, no es tarde para arrepentirnos, porque cuando una persona o una nación se arrepiente, Dios no solo perdona a esa persona o a esa nación, sino que también sana su tierra. Fijaros lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara y orara
y se apartara de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hermanos míos, puesto que Tekel significa que Belsasar fue pesado en balanza y fue hallado en los huesos, vamos, falto de peso total, fíjate también lo que Proverbios 21.2 nos recuerda. Así dice Proverbios 21.2. Los caminos del hombre son rectos en nuestra propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. El Señor pesa los corazones. Y si Dios pesa los corazones, eso significa que el mundo entero va a ser pesado en la balanza de Dios. No sé si os acordáis de la última reflexión que os compartí. En esa reflexión os dije que el Señor nos pesa con los 10 mandamientos. El Señor nos pesa al creyente con los 10 mandamientos. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo estamos en los mandamientos de Dios? ¿No tendrás algo por encima de Dios? ¿No tendrás algo con más importancia que Dios? ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? No te olvides del día del Señor. No te olvides del día del Señor. El día del Señor es para estar en la casa de Dios, no para estar por ahí. Y bueno, yo no voy a decir que no haya circunstancias, como por ejemplo la que nuestro hermano Ricardo va a tener ahora, que nos impidan estar aquí. Cualquier obligación, cualquier imprevisto. ¿Cómo estamos en los mandamientos de Dios? No tener dioses delante de Él, no tomar el nombre de Dios en vano, no olvidarnos del día del Señor y así, ¿cómo estamos en los mandamientos? Y es que, mis hermanos, todo está en los mandamientos. Todo está en los mandamientos. Y todo está en los mandamientos porque la Biblia dice que si quebrantamos un solo mandamiento, nos hacemos culpables de todos. De todos. ¿Qué dijo Jesús cuando iban a apedrear a la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Qué dijo Jesús? El que primero de vosotros no tenga pecado, no haya quebrantado ningún mandamiento, que apedree a la mujer. Pero nadie la apedreó. Nadie la apedreó. Y nadie la apedreó porque sus conciencias les decían que estaban en pecado. Pero fijaros, mis queridos hermanos, no solo seremos pesados por los 10 mandamientos, y como ya os dije en la reflexión anterior, sino que también seremos pesados por la ley del amor. La ley del amor. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 22? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y después de decir eso, añade, en esos 2 mandamientos se basa toda la ley. ¿Cuál ley? La ley del amor, por la que también seremos pesados. Y con esto quiero decir que todo se resume en amor. Y esto quiere decir que tu prójimo es la persona que tienes delante y que tal vez tuviera una necesidad. Y con esto quiero decir que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Insisto, mis hermanos, todos vamos a ser pesados por la ley del amor. Pero no solo por los mandamientos y la ley del amor, sino que también nos pesará por la persona de Jesucristo. La Biblia dice que debemos ser santos porque el Señor es santo. Por lo tanto, si no aprendemos a imitar a Jesús, el peso nos faltará. Estaremos raquíticos, faltos de peso. Estaremos esqueléticos o estaremos en los huesos. Y bueno, cuando llegamos a este punto, posiblemente alguno tal vez me dijera, Ramón, ¿cómo puede una persona en este mundo ser como Jesús? Por favor. Nadie puede. Nadie puede ser como Jesús. Así que es absolutamente necesario que nos veamos que somos incapaces de salvarnos por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos, sino que reconozcamos que ante Dios somos pecadores y sin tener absolutamente nada que Dios pueda mirar con buenos ojos, Él y solo Él es quien nos salva. Pero fijaros, no solo nos pesará con los 10 mandamientos,
con la ley del amor y con la persona de Jesucristo, sino que también nos pesará con nuestras obras. También nos pesará con nuestras obras. La Biblia dice, atención, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Más claro el agua. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es como si estuviera diciendo, el que sabe leer y no lee, comete pecado. ¿Quién no sabe hacer lo bueno? Un tonto. Y que me perdonen los tontos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fijaros lo que el Señor Jesús nos recuerda en Mateo 25. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Porque fui extranjero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis, y enfermo y en la cárcel y no vinisteis a verme. Y fijaros que Jesús acabó esas palabras diciendo, en verdad os digo que cuando no hicisteis una buena obra con los que la necesitaban, tampoco a mí me la hicisteis. Y por último, y en cuanto a la forma en la que seremos pesados, tengo que deciros lo siguiente, que Dios también nos pesará por las oportunidades que tengamos en la vida. Dios no solo nos va a pesar en la persona de Jesucristo por los 10 mandamientos, Dios también nos va a pesar por las oportunidades que tenemos o que tengamos en la vida. Fíjate lo que dice Jesús. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. ¿A nosotros qué se nos ha dado? ¿Mucho o poco? Mucho, muchísimo, infinito. No hay mente humana que pueda imaginar lo que Dios nos ha dado. Pues nos está diciendo que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Mucho se le exigirá. Así que pensemos por un momento en la cantidad de incrédulos que hay alrededor de nosotros y en la cantidad de Biblias que podríamos adquirir para dar testimonio de Cristo, pero que no aprovechamos esas oportunidades. Pero fijaros, aquí, y con toda la razón, muchos de vosotros, por no decir todo, diría Ramón, pero ¿cómo vamos a estar comprando Biblias a cada momento? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo vamos a estar comprando Biblia a cada momento? Fijaros, aunque es verdad, porque lo es, que no podemos costear Biblias un día sí y otro también, ¿quién de nosotros se atrevería a decir que no hay un evangelio que tenemos que predicar y que pasan los días, los meses y los años y nuestra predicación, la predicación en general de la Iglesia Universal, y sálvese la que pueda, limita su predicación a los 4 besitos, a los 4 saluditos, a las 4 palabritas bonitas que se dicen en el culto? Insisto, al que mucho se le da, y más que a nada en el mundo, es lo que Dios nos ha dado, mucho se le exigirá. Pero fíjate también que la buena noticia del Evangelio, lo que significa el Evangelio es que en la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados. Pero eso sí que lo podemos predicar porque no cuesta dinero. O cuesta dinero decirle al mundo que Dios te ama, que Él te quiere y te quiere salvar. Eso no cuesta dinero, ahí no hay que costear nada. Insisto, eso sí lo podemos costear porque no cuesta dinero. En la parábola del fariseo y del publicano vemos a 2 hombres que fueron al templo a orar. Ya sabemos, uno era fariseo, el otro era publicano. Y mientras que el fariseo solo hablaba de lo bueno que era, ¡ay, Señor, gracias porque yo soy extraordinario! Yo soy lo mejorcito del pueblo de Israel. Mientras que uno decía y solo oraba consigo mismo y decía lo bueno que era, el otro lloraba amargamente y no se atrevía ni a levantar la cabeza porque reconocía que era un miserable pecador y que sus pecados ofendían a Dios. Por eso no quería ni levantar su cabeza ni su mirada para arriba. Pero ¿qué dijo Jesús? Que el que lloraba fue perdonado, pero el bueno y santurrón no. Y hermanos míos, esto es así porque la Biblia dice que Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo pecado. Porque si Él no se hubiera hecho pecado, Él no hubiera ido a la cruz. La Biblia dice que Jesús se hizo pecado para añadirnos
fijaros, para añadirnos el peso que nunca podríamos alcanzar y que Dios exige de cada uno de sus hijos. Por eso se hizo pecado. Por lo tanto, aunque seamos pecadores y no tengamos el peso suficiente como para ir al cielo, porque no lo tenemos, la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados para darnos el peso necesario para que pudiéramos tener vida eterna. Porque si no nos hubiera dado el peso necesario, si no nos diera ese peso necesario que nosotros nunca podríamos conseguir, no tendríamos vida eterna, sino condenación eterna. Por lo tanto, aquí vienen 3 por lo tanto seguidos. Por lo tanto, eso quiere decir que en la cruz, Jesús nos añadió el peso que perdimos por las oportunidades, por ejemplo, que no quisimos o no pudimos aprovechar y que nunca hubiéramos alcanzado por nuestras obras. Por lo tanto, si somos aceptados por Dios, no es porque hayamos sido buenos, no es porque hubiéramos predicado a miles de personas, no es porque hubiéramos dado de comer al hambriento y de beber al sediento, no es por eso. Si hemos sido recibidos en Cristo, es porque sin Él estaríamos perdidos. Hemos sido recibidos en Cristo y no por nada bueno que tengamos. Por lo tanto, el tercer por lo tanto, si alguno está falto de peso, porque cada uno sabrá el peso que tiene. Yo hasta hace poco pesaba 110, ahora peso 91. Si alguno está falto de peso, si alguien está falto de peso, que sepa que por Cristo y en Cristo puede irse a casa bien gordito y con el peso suficiente como para ser perdonado, para vivir una vida que agrade a Dios y para ir al cielo. Voy a hacer una pregunta, pero por favor, pensemos bien antes de contestarnos esa pregunta. ¿Estamos faltos de peso? Porque si estamos faltos de peso, no solamente estaríamos acabados, sino que como le sucedió a Belsasar, nuestro castigo nos podría llegar, nos podría alcanzar en cualquier momento, como le alcanzó a Belsasar. Porque fijaros, si sabemos que estamos raquíticos, si sabemos que en las cosas de Dios, en las verdaderas cosas de Dios, en lo que realmente le importa a Dios, si sabemos que estamos raquíticos y en los huesos, y no tomamos la determinación de engordar mediante el arrepentimiento, la fe y en poner en práctica las obras de Dios, podríamos irnos derechitos y de cabeza al infierno, aunque llevemos toda una vida de bibliotecario en una iglesia, de ujier o en cualquier otro ministerio. Y fijaros, no solo seríamos como el rey Belsasar, sino que como el ratón que después de caer en la trampa sigue comiendo queso. Porque el ratón cae en la trampa y sigue comiendo queso y no sabe que ya está muerto. Estaríamos muertos, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a la eternidad. 1 minuto y medio más, o 2. La Biblia dice en Santiago 1, 5 y 6, que el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios. Porque si la pide a Dios, el texto dice que Él nos va a dar la sabiduría sin ningún tipo de reproche. Pero fijaros, vamos a cambiar una palabrita en ese texto que acabamos de leer. Y vamos a leerlo de esta forma. Si alguno tiene falta de peso, si alguno está como el tío Gilito, que lo pida a Dios. Que lo pida a Dios. Porque Él nos engordará sin ningún tipo de reproche. Así que, hermanos míos, estamos todavía en el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de Dios. Por lo tanto, pidamos a Dios la sabiduría necesaria y el peso que nos falte para asegurarnos de que no estaremos en el juicio, sino en la salvación tan grande que Dios ha preparado para todos los que le aman. Que Él nos ayude y que Él nos bendiga para que esta palabra nos haga reflexionar. Y si después de reflexionar tenemos que reaccionar, que reaccionemos. Amén.